Bueno, en esta noche quiero hablarles de alguien muy especial. La Biblia nos habla de un hombre, de una persona que tuvo un llamado, ¿no? Lo llamaron, él tenía una misión para cumplir, ¿no? Y tuvo que pasar ciertas circunstancias, pero él le creyó a Dios. Amén. Él tuvo confianza en Dios, él creyó lo que Dios había dicho y él creía que lo que Dios había dicho seguía afirmándose. Esta noche le voy a hablar de Caleb. Amén. Un varón que, si ustedes estudian la historia de Caleb, una historia espectacular, ¿no? A veces uno empieza a escudriñar la palabra, y se da cuenta y entiende que esas circunstancias que pasaron nos sirven para nosotros en estos días. Amén. Caleb, vamos a empezar de la historia de Caleb. Caleb estaba allí dentro del pueblo, él dice que tenía 40 años, sin duda él había nacido cuando lo sacaron del pueblo de Egipto y fue a Israel, y ahí él creció. Amén. Entonces Moisés lleva al pueblo a todos los procesos que tiene Dios con su pueblo, llegan a determinado lugar y Dios le dice, bueno, ahora vayan y tomen la tierra. Dios se las ha entregado, vaya y tómanla. Pero ya el cuerpo de Cristo, o sea, en ese momento el pueblo de Israel estaba como que se había debilitado un poco. Y ahí empieza la historia de Caleb, digamos. Vamos a abrir allí nuestras Biblias en Deuteronomio capítulo 1, versículo 19. Amén. Vamos a empezar en la historia, en relato un poco, porque es importante conocer a veces los que hicieron proezas delante del Señor. Amén. Dice, versículo 19 de Deuteronomio capítulo 1. Cuando salimos de Horeb, anduvimos todo aquel terrible y grande desierto que habéis visto, por el camino del monte de Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó. Llegamos hasta Cades Barnea. Entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Eso le dice Moisés al pueblo de Israel. Amén. Moisés ya estaba mandando. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni desmaye. Versículo 22. Pues os acercasteis todos a decirme, envíanos hombres delante de nosotros que reconozcan la tierra y que a su regreso nos traigan razón del camino por donde debemos de subir y de las ciudades donde debemos llegar. Ya ahí el pueblo había dudado. Moisés le dice, ustedes vayan y tomen el territorio, Dios se los da. Y ahí como que ya el enemigo ha empezado a actuar en algunos de ellos. Y dice el versículo 23, dice, la propuesta me pareció bien y tomé a 12 hombres de entre vosotros, un hombre por cada tribu. Ellos se encaminaron y subieron al monte. Llegaron hasta el valle de Col y reconocieron la tierra. Tomaron en sus manos los frutos del país y nos los trajeron y nos dieron este informe. Es buena la tierra de nuestro Dios nos da. Sin embargo, no quisiste subir, sino que fuiste rebelde al mandato de Jehová, vuestro Dios. Os pusisteis a murmurar en vuestras tiendas diciendo, ¿por qué Jehová nos aborrece? Nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo y destruirnos. 28. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón al decir, este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Todas las ciudades son grandes y están amuralladas hasta el cielo. Y allí nos vimos a los hijos de Anac. Entonces, ahí está Caleb diciendo la cosa, entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ello. Jehová vuestro Dios, el cual delante de nosotros, peleará por nosotros conforme a todas las cosas que hizo por nosotros en Egipto, ante nuestros ojos. En el desierto has visto que Jehová, tu Dios, te ha traído como trajo el nombre a su Hijo. Todo el camino por el que habéis andado hasta llegar a este lugar. Pero ni aún así creísteis a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de nosotros por el camino para buscaros el lugar donde habías de acampar con el fuego de noche y para mostrarnos el camino debía seguir con la nube en el día. Miren ustedes, ahí el pueblo murmura de Moisés, murmura de Dios, que dice que Dios lo había sacado, Dios le había dado una orden que fuera y tomara el territorio, pero ya el enemigo había perturbado la mente del pueblo de Israel y ellos estaban murmurando de que Dios los iba a traer para entregarlo. Y entonces Josué habla y le dice, Caleb le dice, no tengan miedo porque si Jehová ha dicho que iba a entregar esta tierra, ustedes vayan y tomen posesión de la tierra. Y ellos no lo creen. Pero miren lo que continúa diciendo. El versículo 34. Cuando Jehová oyó la voz de vuestras palabras, se enojó e hizo este juramento. Dios se enoja porque habían sido rebeldes al mandato de Dios. Dios les había dicho, vayan y tomen la tierra. Tenían que ir y tomar posesión de esa tierra porque ya Dios la había entregado.
Dios ya se iba a encargar de que ellos tomaran esa tierra porque era la promesa que le había dado. Y dice en el versículo 35, ni un solo hombre de esta generación verá la tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto el 36, Caleb, hijo de Jefone, él la verá y yo le daré a él y a sus hijos la tierra que pisó porque ha seguido fielmente a Jehová. Amén. Ahí empieza digamos, la historia de Caleb. Amén. Él había ido a reconocer con 2 hermanos, hermanos del pueblo de Israel. Amén. Y entre los 12 hubieron 2. Josué, que Josué ya hicimos la historia, y Caleb. Caleb toma la palabra de Dios, dice no. Cuando el pueblo se levanta en rebeldía y dice que no, que Dios lo había traído, empieza a murmurar abiertamente de Dios. Caleb le dice, no, si Dios lo entregó, tenemos que perdonarnos esa palabra. Creerle a Dios y estar seguro que si Dios lo dijo, se hará. Amén. Y Dios lo había declarado, había dicho que sí, que ese territorio era para ellos y que nada los iba a apartar. Cuando ellos murmuran, Dios se enoja. Dice, acá se enojó Dios, dice, y dijo que ninguna de esas generaciones iba a entrar, ninguna, había dado una orden. Ninguna de estas personas va a entrar porque ha ido contra mi voluntad. Amén. Y ahí empieza la historia de Caleb, cuando Caleb va y le dice al pueblo, el pueblo va, hace caso, reflexiona y empiezan a tomar el territorio. Y entonces empieza la promesa sobre Caleb y empiezan, bueno, ahí empiezan las guerras, las toman las posiciones, toman los territorios, empiezan a combatir, a batallar, a llegar a distintos lugares, ¿no? Y pasa mucho tiempo, pasan muchos años, mucho tiempo, pero Caleb estaba ahí, pendiente a la promesa que Dios le había hecho. Dios le había jurado que le iba a dar esa tierra, que era para él y para su descendencia. Y miren lo que dice más adelante. Él estaba firme y seguro en la palabra del Señor. Él creía que lo que Dios le había dicho era así y él estaba completamente. Se ve que desde el principio siempre Caleb tuvo afinidad con Dios. Se ve que él era una persona que desde el principio, desde que era joven, él se había instruido en la palabra. Porque todos los que fueron escogidos del pueblo, ¿no? Todos, cada uno de ellos, eran gente preparada, era gente que conocía, era gente que había vivido, que estaba todas en el mismo espíritu, que todos sabían lo que sabía Caleb, lo sabían todos los demás, ¿no? Pero sin embargo los otros, no sé por qué motivo, no le creyeron lo que Dios le había dicho, ¿no? Ya del principio, cuando Moisés los manda, ellos ya ponen un puntito de decir, sí, pero es importante que mandes a alguien de nosotros para ver cómo es, a ver si están seguros que realmente es Dios lo que nos va a dar, si es realmente como Dios dice. Ellos ponen una duda ahí, ¿no? Y Dios no nos acepta con duda. Dios quiere que seamos firmes en la fe y que diga esto lo dijo Dios, y si Dios lo dijo, se cumple. Dice que Dios no es hombre para prometer y no cumplir, ni hijo de hombre para mentir. Lo que Dios dice, eso se hace. Entonces pasa un tiempo, bastante tiempo, ellos empiezan a repartir las tierras. Primero empiezan a repartir todos los territorios a las 12 tribus de Israel, ¿no? Le reparten a todos los pueblos de Israel, todas las que ustedes leen todas las historias, que son los capítulos largos, pero dice toda la historia. Empieza Israel a repartir y dice todas las tierras que le repartieron para Canaán, todos los hijos de Israel recibieron todo. Ahora cuando viene la representación, porque Caleb era hijo de Jefone, uno de los ceneseos. Ceneseo era de la tribu de Judá, pertenecía a esa parte de la tribu. Ahora los de tribu de Judá no tenían heredad. Era este momento, habían pasado 45 años después que Dios le había dado la promesa. 45 años que Dios le había prometido a Caleb esa tierra. Hubieron muchas guerras, muchas posesiones, muchas tomadas de tierra, pero lo que Dios le había prometido se mantenía intacto, porque Dios había prometido, Dios había jurado, había hecho un juramento. La tierra que pisó Caleb es para él y para su descendencia. Entonces cuando le toca la repartición a Judá, empieza entonces, viene allí en el versículo 14 de Josué, capítulo 14, vamos a empezar al versículo 6. Y dice, los hijos de Judá fueron donde estaba Josué en Gilgal. Y Caleb, hijo de Jefone, el ceneseo, le dijo. Ahí le empieza a recordar todo lo que Dios le había dicho cuando él le había ido como explorador a conquistar la tierra. Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, el varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a nosotros dos. Yo tenía 40 años de edad cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo traje la noticia como lo sentía en mi corazón. Amén. Mire el versículo 8. Dice, mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo me mantuve fiel a Jehová, mi Dios. Él se había mantenido fiel a Jehová. Él se había plantado y él había hecho una palabra, una confesión de fe delante de Dios, ¿no? Cuando dijo, no, tenemos que ir porque Dios lo dijo, ¿no? Él se puso a desafiar todos los hermanos y todo el resto de Israel a decirle que Dios había prometido eso, que tenían que ir porque si Dios lo había hecho. Él se planta firme y hace una declaración de fe. Y esa declaración de fe, mire todo lo que repercute en bendición.
¿Cuánto sucede en nosotros a veces, hermano, cuando nosotros nos plantamos en algo que Dios nos dice? Cuando Dios nos promete algo y vienen tormenta, lluvia y vienen esos problemas, circunstancias difíciles que todos vivimos, pero nosotros nos plantamos firme en la fe. Decimos, Dios nos prometió esto, Dios dijo esto, Dios ha dicho esto y nos tomamos esa palabra. Vean los resultados. Dice, mis hermanos, entonces en el versículo 9 dice, entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que pisó tu pie será para ti y para tus hijos como herencia perpetua. Mire qué importante. Un juramento de herencia perpetua. Dos puntos muy importantes a Caleb por haber confiado en la palabra de Dios. Cuando él confió, cuando él confesó que Dios le había dado la tierra, se la había entregado a ellos, que ellos tenían que ir, que ya estaba todo seguro, él se afirma en la fe, confiesa que tienen que ir, va, toma la tierra y a los 45 años, miren lo que dice, miren lo que pasa cuando Dios da una promesa, ¿no? Cuando Dios nos da una promesa, hace algo muy especial, ¿no? Viene la promesa y Dios nos da fuerzas, voluntad y fe para esperar la promesa. Amén. Son 3 puntos importantísimos que Dios derrama sobre nosotros para que permanezcamos. Caleb estuvo allí 45 años esperando la promesa. Y cuando llegó el momento, él estaba atento. Pero mire lo que hizo Dios. No le dio la tierra cuando Caleb estaba con un bastón, una silla de rueda, que ya no podía más, que estaba imposibilitado. No. Dios, vean lo que hizo Dios con Caleb. Entonces, como ha visto la tierra perpetua, dice, pues bien, Jehová me ha hecho vivir esto, como dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová dijo estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto. Miren, 45 años habían pasado de la promesa, ¿no? Dios le había hablado a Moisés, Moisés había hecho un juramento a través de Dios, y habían pasado 45 años. Y ahora, miren lo que dicen, miren el poder de Dios. Dice, y ahora tengo 85 años de edad. Todavía estoy tan fuerte como aquel día en que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para combatir, para salir y para entrar. Amén, él se mantenía. Por eso le digo que Dios nos da fuerza, fe y voluntad para esperar la promesa, ¿no? Josué había pasado 45 años, supuestamente le había estado con sus hermanos, tuvo que pasar pruebas y luchas, porque no solamente cuando fueron a tomar la tierra, después en otras circunstancias, él estaba allí conviviendo con ellos. Él pasó, pero siempre firme. Dios lo dijo, Dios prometió, aquella tierra es mía. Siempre estuvo pendiente de la promesa de Dios. Eso es lo que Dios me entregó y va a hacer, me lo va a dar, ¿no? Y Dios después confirma, con el juramento que había hecho, ¿no?, que era para él y para su descendencia perpetuamente, para siempre. Nada iba a detener la bendición. Nada va a detener la bendición. Si Dios te ha dado una promesa, hermano, Dios te dijo, te prometió algo, tomá por fe, desarrollá la fe. Caleb tuvo 45 años afirmado la fe. Aferrate de la fe, aferrate de la promesa. Si Dios te dijo, tomate de esa palabra porque Dios lo cumple, ¿no? Dios siempre cumple su palabra. Este tiempo tuvo que pasar 45 años, pero ya les digo, Caleb no estaba viejo cuando vino, estaba con la misma fuerza de los 40 años, ¿no? Él tenía el mismo vigor, se ve que no había envejecido absolutamente nada, porque Dios le había dado una promesa. Así que si Dios te da una promesa, no van a pasar 45 años en ese tiempo para que lo tomes. Este es el año donde Dios da la promesa. ¿Sabe por qué este es el año? Porque a fin de año viene otra palabra y tú tienes que estar pronto para el crecimiento y expansión, porque viene otro nivel para la iglesia. Amén. Así que en estos 11 meses, Caleb tuvo que pasar 45 años y de fuerza. Bueno, en este vas a pasar 11 meses, pero el Señor te va a dar las fuerzas para que cuando tú llegas a diciembre y te hayas esparcido, hayas extendido y hayas luchado con esos gigantes. Caleb tuvo que luchar, tuvo que hacer guerra, tuvo que ir a batallar, pero él siempre de la mano de Dios. Él nunca fue solo, siempre Dios iba con él. Él iba tomado de la mano, iba tomado de la fe, activaba la fe. Donde él iba, no importaban. Los hijos de Anac, ¿no? Los hijos de Anac eran gigantes tremendos, eran guerreros impetuosos. Después cuando lleguemos al final del relato, van a decir cuál grande eran los hijos de Anac. Eran gigantes impresionantes, guerreros, eran invencibles según ellos, ¿no? De tal manera que cuando vinieron los que hicieron desfallecer al pueblo, dijeron, mentira, porque dijeron, hay murallas hasta los cielos. No hay nada que llegue hasta el cielo de alto, imposible. Y después dijeron, nosotros nos vemos como langosta. Para que un hombre vea como una langosta tiene que vivir, yo qué sé, 100 metros, 200 metros de altura, si no, ¿cómo lo vas a ver como una langosta? Ellos se aferraron a lo que el enemigo le había dicho, pero Caleb venía con los ojos de Dios. No veía que ellos eran grandes, que eran gigantes, veían la promesa de Dios. Y en este tiempo tenemos que ver la promesa de Dios, hermano. Si Dios te dio una promesa, bueno, es tiempo de tomarla. Este es el año y el tiempo donde uno tiene que decir, la promesa que tú me diste, Señor, yo la tomo para este tiempo.
Amén. Es un tiempo donde Dios va a cumplir esa promesa, porque necesita que el pueblo de Dios crezca y se expanda. Amén. Él dijo, crecimiento y expansión. ¿Cómo vamos a crecer? A través de las promesas de Dios. Cuando Dios nos promete, yo no sé cuáles son los montes que vos vas a tener que tomar, ¿no? Supuestamente Caleb tuvo que hacer guerra, tuvo que ir con el ejército que él tenía, porque él tenía los de Judá. Los de Israel ya se habían repartido, estaban allí, ya habían tomado su territorio, estaban cómodos. Ahora Judá, es tu problema, acá está la tierra. Y entonces miren lo que dice, le recuerda Caleb a Josué. Dice, pues bien, en el versículo 10, repetir, pues bien, Jehová me ha hecho vivir como vivir, dijo estos 45 años, como la palabra que dio Israel andaba por el desierto. Y ahora tengo 85 años de edad, todavía estoy tan fuerte como en el día en que Moisés me envió. ¿Cuál es mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para combatir, para salir y para entrar. Mira el versículo 12, dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día. Y le recuerda, le dice, tú mismo oíste entonces que los anaseos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Y él afirma, dice, si Jehová está conmigo, los expulsaré como Jehová ha dicho. Vuelve a ejercitar la fe. Dice, si Dios va a ir conmigo, no importa que están allí, porque si Dios me guardó estos 45 años a tierra para mí, yo la voy a conquistar. Y mire lo que hace Josué. Entonces Josué lo bendijo y le dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón como heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, el cenezeo, hasta hoy, por cuanto se había mantenido fiel a Jehová, el Dios de Israel. Amén. Él se había mantenido fiel, Dios había dado la palabra y él en ningún momento dudó. Él en ningún momento dijo, no, que ya, como... No, él fue y estuvo, mire, un hombre, ¿no? Un hombre como Caleb, es un hombre extraordinario, hermano. Es un hombre extraordinario, porque él se afirmó, a pesar de las pruebas, las luchas, las circunstancias difíciles que él tuvo, él se afirmó en la fe. Se aferró a la promesa de Dios, él veía con los ojos de Dios, él le creía a Dios y llegado el momento, le vino la bendición. Amén. Y en un momento, él estuvo allí preparándose para tomar el monte. Él se había preparado todos esos años, todo ese tiempo, él había hecho planes con el monte. Y en el monte, ¿sabe qué? Ese monte de Hebrón que le dio a Jefone, el monte ese, cuando hay monte, es fértil. ¿Saben que donde hay monte la tierra es fértil? ¿No? Porque hay árboles, hay ríos, hay agua. Y si ustedes después leen más adelante, cuando Caleb le pide ayuda a uno de sus parientes para tomar la tierra y le dice que le va a dar la tierra, le va a dar su hija como esposa, entonces viene uno allí y toma la tierra, ¿no? Y la posesión. Y cuando la hija se va, le dice, bueno, ya que me diste posesiones, dame fuentes de agua. Y dice que Caleb le da la de arriba y la de abajo. Quiere decir que una tierra riquísima. Le da a su hija dos bendiciones, las aguas de arriba y las de abajo, ¿no? Una tierra totalmente fértil, lo que Dios le había prometido a él, ¿no? Él no se fijó y dice, y ni le dijo a Dios, ¿y cómo tomo esto? Son los de Anaseo, es un pueblo tremendo, mira las ciudades como tienen las murallas allá, imposible. Son gigantes que yo miro para arriba y quizá tengo que hacer así para poder ver la estatura de ellos. Son guerreros, son feroces, ellos están así establecidos en el monte. Caleb dijo, es la tierra que Dios me prometió. Y no importa el gigante que tengas, hermanos, si Dios te prometió una tierra, por supuesto que van a ver a Anaseo en el camino, que van a existir porque existen en el camino de cada uno de nosotros esos Anaseos. ¿Sabés para qué están? Para que ejercitemos la fe. Que pongamos en práctica lo que Dios nos promete. La promesa de Dios se cumple en nuestras vidas. Lo que Dios ha dicho, lo que Dios te ha prometido, lo que Dios te ha dicho para ti es una herencia perpetua, dice. Para ti, para tus hijos y para tu descendencia. Se lo dijo a Caleb, que era una perpetua. ¿Por qué? Porque él había creído, porque él había confesado mediante la palabra que Dios le había prometido esa tierra y que si Dios nos prometió algo y lo dijo, ¿cuántos de nosotros hemos recibido promesa? Y a veces pasa el tiempo. A veces pasa el tiempo, no se cumple un año, no se cumplen dos, y uno dice, por ejemplo, en un momento estaba Abraham. Abraham fue llamado padre de la fe, ¿no? Viene Dios y le dice a Abraham, salite acá de toda tu parentela, venite a la tierra que yo te prometo. Y él le cree, se va, levanta ahí, sí, campante se va. Y Dios lo empieza a bendecir, lo bendice, lo bendice, lo bendice y lo prospera. Pero en un momento, ¿no? Abraham le dice, Dios me ha bendecido en todo, pero no me ha dado prole, Amaseno me va a sustituir, dice, porque no tengo herencia. Y Dios le dice, no. Dice, no. Yo te bendice y vas a hacer bendición. Dice, salí para afuera. Y le dice, bueno, mirá todas esas estrellas. Si vos las contás,
me las podés contar, entonces yo no te voy a dar la bendición. Vas a tener un hijo tuyo. Ese va a ser el que te va a descender, ese va a ser tu descendencia. Y Abraham le creyó, ¿no? Y pasaban los años, y pasaban los años, y ahí estaba Abraham firme, seguro, estable, porque Dios lo había dicho. Dios lo había prometido y se lo cumplió en el momento preciso. Y a veces uno pasa tiempo así y no les ha pasado como que uno como que se pone un poco inquieto y dice, o viene una duda. ¿Y será cierto que Dios me prometió eso? ¿Será realmente o lo sentí yo? No, cuando Dios habla, Dios te habla claro y te da señales, ¿no? Dios te da señales, siempre te va a dar una señal que Dios te habló, ¿no? Y te va a dar señales para que vos creas, para que podamos creer que lo que Dios promete se cumple. Y Dios ha dado esta palabra acá en la iglesia, crecimiento y expansión. El año pasado, ¿cómo era? Santidad y consagración. Bueno, la gente se consagró, ¿no? y se santificó. Ahora este año es crecimiento y expansión. Es una promesa de Dios y se va a cumplir. Él ya está moviendo todo lo que tenga que mover para que este año la iglesia se expanda de una manera especial. Cuando Caleb llegó el momento, él viene y dice, planta delante del jefe que estaba allí, que era Josué, y le dice, bueno, yo quiero que vos me des esa tierra. Es la que Dios me prometió. Y le recuerda, dice, ¿te acordás que lo dijo delante de nosotros? Hace 45 años atrás él me hizo esa promesa, dijo que ese monte era una herencia perpetua para mí y para mi descendencia. Yo la quiero. No le dijo a José, sí, pero Dios me la prometió, pero ¿y cómo hago con los anaseos, que son grandísimos, que son guerreros impresionantes? La tierra, si Jehová está conmigo, dice, yo los voy a echar. Y así fue. Dios estuvo con él en todo momento. Y así está con nosotros, hermano. Así está Dios con nosotros para prometer y acompañarnos, ¿no? Y nosotros lo que tenemos que hacer, ejercitar la fe. Son tiempos donde las batallas van a venir. Sí van a haber luchas, y van a haber luchas grandes, pero acá tenemos la fe. La fe es lo que lo llevó a Abraham a ser el padre de la fe. La fe fue lo que lo llevó a Caleb a tomar la tierra que Dios le había prometido, ¿no? Y la fe fue lo que lo mantuvo firme durante 45 años. Así que si vos tenés una promesa de hace 3, 4 años, no es nada delante de lo que esperó Caleb. Pero Dios te va a dar fuerza, porque Dios nunca llega tarde. Nunca, jamás llega tarde. Dios siempre llega en el momento oportuno. Y si Dios prometió para este año crecimiento y expansión, en estos 11 meses quedan. En estos 11 meses, mes a mes, día a día, Él va a ir preparando el terreno, preparando el lugar, preparando lo que tú tengas que conquistar, ¿no? Ya te digo, no sé cuáles son las luchas que vos vas a tener que librar, pero lo tenés a Caleb como ejemplo. Él permaneció, él estuvo allí, presente siempre delante del Señor, creyéndole a Dios. En ningún momento él puso la duda por delante. Siempre Dios lo dijo, Dios lo prometió y yo quiero lo que Dios me dio. Y cuando llegó el momento, Dios le dijo, bueno, anda, es tuyo, tómalo. Y él se estableció. Y miren lo que termina diciendo. Heredad de Gesón es Eneseo hasta hoy por cuanto había sido fiel a Jehová nuestro Dios. Pero el nombre de Hebrón era antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos. Amén. Dice que Arba era un hombre grande. ¿Te imaginas? Sería un guerrero extraordinario. Si hubiera sido un hombre grande y en aquel entonces los territorios se tomaban en guerra. Las cosas se tomaban en el mundo físico, iban a la guerra. Bueno, ese Arba había sido un hombre grande entre los anaseos. Y cuando vino Caleb, mire lo que pasó al final del relato. Dice, Caleb toma el monte de Hebrón y dice, y la tierra descansó de la guerra. Amén. Cuando vos llegás al punto donde el Señor te da la palabra y tomás posesión de esa tierra, tomás posesión de lo que el Señor te prometió, hay descanso, hay paz. Mientras Caleb tenía la promesa, él tuvo que moverse. Tuvo que alimentar la fe, tuvo que plantarse, tuvo que declarar, tuvo que hacer confesiones, tuvo que mantenerse firme. En algún momento habrá sido como todo ser humano, habrá tenido su debilidad, como tenemos todos. Habrá llegado un momento que habrá dicho, Señor, pero siempre se mantuvo fiel. Y llegado ese momento, él tomó la tierra y dice que la tierra descansó la guerra. Amén. Es una promesa del Señor. Cuando Él prometió que te va a dar algo, tómalo en posesión espiritual, porque ahora la guerra es en el mundo espiritual. Si Dios hizo una promesa en tu casa, en tu hogar, en tu familia, en tu economía, que dijo que ibas a crecer en este año, que te ibas a crecer y te ibas a expandir, vas a crecer tu comercio, te vas a expandir en la familia, te vas a expandir en donde vayas, en tu barrio, todo lo que tengas se va a extender porque es una promesa de Dios. Cuando Dios promete, se cumple. Entonces hay que tomar de las promesas de Dios. Hay que poner en práctica la fe, lo que Dios dijo. Si Dios lo dijo, hecho está, porque Dios lo prometió. Y cuando Dios promete, hay que tomarlo. Y a veces está el enemigo, ¿no? Allí había anaseo, había gente que no sabemos el tiempo que le demoró a Caleb echarlo, pero ellos se fueron. Caleb habrá empleado tácticas de guerras especiales que Dios le habrá dado
armas distintas a lo que ellos tenían, no sé lo que hizo, pero ellos se fueron del monte, él los expulsó a todos. Ese territorio, que era un territorio inmenso, si ustedes empiezan a estudiar después los límites de ese territorio, impresionante, toda tierra fértil, toda tierra con buena madera, porque en aquel entonces había acacias, cipreses, maderas impresionantes, toda riqueza. Además, las aguadas, en aquel tiempo, ellos eran ganaderos, ellos criaban ganado, ellos eran agricultores, tenían buenas tierras, buenos pastos, ellos iban a permanecer ahí y se iba a crecer, iba a ser una generación de parte de Caleb impresionante, ¿no? Porque Dios había hecho una promesa por una declaración de fe. Y a veces qué importante es cuando uno hace una declaración de fe en el mundo espiritual. Cuando uno dice, Dios dijo tal cosa, yo voy a confiar en eso. Y lo que te rodea está todo mal. Todo mal. En ese momento, cuando Caleb hizo la confesión, estaba todo mal. Los hermanos en contra, los pueblos de allí se habían revolucionado, se habían armado para hacerle guerra a Israel. Lo que los hermanos veían eran todo contrario. El único que tenía los ojos puestos en Dios era Caleb. Pero él le creyó. Él marchó con la fe, se afirmó, se tomó esa fe y dijo, bueno, si la fe la activo ahora, yo voy a seguir adelante. Y permaneció en la fe constantemente hasta el último día, ¿no? Y Dios lo recompensó, porque Dios le dio años que no vivió, porque tenía 85, pero vivía como los 45. Amén. Él no había vivido esos 45 años en el físico, o sea, su físico no lo había sentido, porque Dios le había dado una promesa en el momento oportuno, que tenía que ser ese lugar y esa tierra para ella. Quizás Dios le estaba diciendo, bueno, todavía los anaseos no tienen lo que yo le voy a regalar a mi siervo. Voy a esperar un poquito más, ¿no? Y estaba preparando el territorio para que la descendencia de Caleb, hasta hoy la descendencia de Caleb, si uno estudia toda la descendencia de Caleb, es una descendencia riquísima. Empiecen a estudiar la palabra y van a ver que todos los descendientes de Caleb, que fueron del monte Hebrón, todos ricos, por la riqueza perpetua que Dios le prometió. Iba a ser perpetua para él y para su generación. Nada iba a impedir lo que Dios le había prometido, porque Dios le había dicho, te lo daré para ti y para tu descendencia. Un juramento había hecho Dios. Juro que la tierra que pisó tus pies te la daré a ti y a tu descendencia por herencia perpetua. Hay un juramento tremendo, una afirmación, una confirmación de Dios de que lo que Dios le había dado se iba a cumplir. Lo que Dios había entregado en las manos de Caleb iba a llegar a él porque Dios había dado la promesa. Bueno, si en este tiempo todavía no ha llegado, hermano querido, lo que Dios te prometió ya viene en camino. Esperalo y desarrolla la fe. Plantate firme y aunque todo lo que te rodea pueda estar mal, pueda estar equivocado, pueda estar difícil, vos plantate lo que Dios te dijo. Si Dios te habló a través de la palabra o viniste acá y pediste una palabra y los profetas te hablaron, los profetas son la voz de Dios. Los profetas aquí hablan lo que Dios dice, ¿no? Así que Dios no se equivoca nunca cuando da una palabra, porque cuando Él habla y la cumple. Cuando Dios dice sí, es sí y amén. Y así Él no tiene, bueno, mirá, vos te portaste mal, no. Él te da la palabra y la cumple. Si en ese interín de la promesa de Dios hay algo que nosotros está mal, bueno, Él lo que hace es retener la promesa, pero nunca nos quita lo que nos dio. A veces, en este caso, no se la retuvo por problemas de Caleb. La retuvo porque el pueblo de Israel tuvo mucho tiempo para conquistar por la rebeldía que tuvo, ¿no? A Israel le costó 40 años dividir toda la tierra. Entonces, ¿cómo iba a decir? Acá hay un problema. Dios me dice que la tierra va a ser para mí y pasan 45 años y Dios no me la da. No, Dios se estaba preparando. Cuando le dio la palabra, Él sabía el tiempo que iba a pasar, porque Dios conoce todo, estaba en el futuro, sabía que todo lo que iba a hacer. Él estaba preparando la tierra para Caleb. ¿Pero qué hizo? Le dio años de vida, le dio fortaleza, le dio fuerza. Dice, él mismo lo confiesa. Dice, tengo la misma fuerza a los 40 años. A los 40 años era un guerrero, había combatido, había andado en batalla, había estado luchando contra todos esos ejércitos que tenían que tomar todas las tierras, los amorreos, los amaseos, todas esas generaciones perversas. Y cuando llegó al tomarlo de él, estaba igual. Quiere decir que Dios había previsto que él, por más que esperara, la promesa de él iba a estar tal cual lo dijo y él iba a tener las fuerzas para disfrutar. Porque ¿de qué sirve que me haga una promesa a Dios y me lo va a dar cuando yo ya no pueda subir al púlpito, que ande así? Que diga, ayúdame para subir porque me caigo. No, Dios no es así. Si no me ha dado lo que yo anhelo y lo que yo le pido, es porque yo no he hecho algo que a Dios le agrade. Y entonces Él retiene, pero la promesa siempre la va a dar. Siempre te la va a entregar. Siempre, siempre, siempre te va a mostrar el Señor que el camino que hay que seguir es el camino de la fe. Hay un solo camino que llega a la meta de la promesa de Dios, es mantenerse en fe, ¿no? No de apartarse ni a la izquierda, ni a la derecha, ni a diestra, ni a siniestra de la palabra de Dios. Si Dios viene acá y nos habla que ha sido este año preparado para el crecimiento y la expansión, bueno, todos nosotros, aquí todos, y nuestra familia va a crecer y se va a expandir. Amén, porque es la promesa que Dios ha dado, es para este año.
Y si Dios lo dijo a través del profeta, el apóstol, es porque Dios habló a través de su boca. Entonces uno lo que tiene que hacer es tomarse de la fe. Y de repente uno ve todo así y ve como los de allí, los de Israel, cuando fueron a espiar, dice, sí, pero hay gigante, no hay trabajo, está difícil, yo salgo todos los días, no encuentro trabajo. Dios te prometió que te iba a prosperar. Confía en Él. Que en el momento justo, cuando vos ya estés más, ahí va a llegar Dios con el trabajo. Y no cualquier trabajo, porque Dios da lo mejor. A Caleb le dio lo mejor, ¿no? La tierra mejor que había en ese momento. Todos los demás se repartieron su tierra, todo ahí. Pero la mejor era el monte Hebrón, porque era fértil, era rica, era próspera, tenía ciudades amuralladas para que él viviera. Tenía todo lo que Caleb se merecía por haber confesado una palabra de fe. Y nosotros como hijos de Dios tenemos promesas. Tenemos promesas de parte de Dios. Y las promesas de Dios es lo mejor para sus hijos. Jamás Dios nos va a prometer algo a media o nos va a prometer inferior. Promete lo mejor. Somos hijos de Él. Somos descendientes comprados por la sangre preciosa y bendita de Cristo Jesús. Somos hijos de la descendencia real de Dios. Y cuando Él nos da algo, nos da lo mejor. Lo mejor. Así que si en este momento o en este tiempo o en este periodo estás pasando alguna crisis, estás pasando alguna dificultad, bueno, tomate de la fe. Tomate de la palabra. Si Señor, vos prometiste esto, me lo dijiste y yo lo creo. Lo atesoro en mi corazón porque es la verdad, es lo que tú me dijiste y eso se va a cumplir. Y con la fe acortás los tiempos. La fe va acortando los tiempos. A medida que uno acrecenta la fe y se va afirmando más en la fe, los tiempos se van acortando para tomar posesión de lo que Dios nos ha dado. Amén. Son tiempos donde el enemigo quiere en este tiempo aplacar nuestra fe. Sabemos que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero si nosotros ejercitamos la fe, esos dardos de fuego que él tira no nos va a desanimar. Salimos de acá de la iglesia y hay problemas, circunstancias, accidentes, robo, asesinato, todas esas cosas feas, desagradables. Pero Dios nos prometió la tierra. Y si Dios promete la tierra que fluye leche y miel, esa es la tierra que tiene para nosotros. Lo que nos rodea son los hijos de Anac. Y hay que sacarlo. Todo lo que nos rodea hay que sacarlo porque es el mundo espiritual. Si Dios prometió una tierra fértil, que fluye leche y miel, eso es lo que nos va a entregar. Eso es lo que nos va a dar en este tiempo. Eso es lo que el Señor prometió para sus hijos, prometió para su pueblo. Le dijo a Abraham, te bendeciré y serás de bendición. No, te bendeciré y serás bendición. No es lo mismo ser de a ser bendición. Y nosotros somos bendición. ¿Por qué? Porque somos descendientes de Abraham. Y donde nosotros vamos hay bendición. La bendición está. De repente uno no se da cuenta, pero donde cualquier lado que nosotros pisemos, la bendición está. Está salpicando, está salpicando. Así vayamos a lugares de oscuridad, de tiniebla, igual la bendición está, porque Él lo dijo, Dios lo prometió, te bendeciré y serás bendición donde quieras que tú vayas, para toda la tierra. Y nosotros tenemos esa herencia de bendición, somos bendición, tenemos que ejercitar la fe, donde quiera lugar que vayamos, si vamos a buscar un trabajo, si vamos a planificar, bueno, en este año yo quiero crecer, quiero cambiar de trabajo, quiero edificar mi casa, quiero hacer cantidad de cosas en este tiempo. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dios dijo tal palabra, yo creo a Dios, confío en Dios, declaro que Dios lo ha hecho. La fe mueve montañas. La fe es lo que hace dar un paso hacia adelante. La fe es lo que nos impulsa cada día. ¿Amén? Por eso que el enemigo tiene estrategias para detenernos en nuestra fe, en nuestro avance a veces. Él pone una barrera ahí para que nuestra fe llegue hasta ahí. Pero uno tiene que confiar en la palabra del Señor. Amén. Había una situación difícil. Caleb tenía una situación dificilísima, ¿no? Superar la incredulidad de 10 personas, ¿no? Que habían hecho de fallecer el pueblo de Israel, a un pueblo completo, que eran 3 millones de personas, o más en ese entonces, porque ellos había estado más de 40 años ahí, ellos capaz que ya eran mucho más de 3 millones, ellos salieron 1 millón, se habían multiplicado de tal manera, y él tuvo que ir con la fe de él, creyéndole a Dios, para desafiar a todo ese pueblo, ¿no? Y ponerse adelante y decir, bueno, yo voy, yo avanzo, y así tiene que ser. Yo voy tengo que hacer tal cosa que Dios me dijo, yo voy, yo tomo el paso, yo voy hacia allá, el Señor me mandó, Él va conmigo. Él me prometió, yo me voy a poner firme, voy a declarar la promesa y eso se va a cumplir. Y avanzar, no quedarse quieto, porque el pueblo de Israel lo que quería hacer era quedarse. Dice que se estaban en sus tiendas, estaban en las tiendas murmurando, volvieron a sus tiendas, se metían ante la casa y allí estaban murmurando de Dios, que nos sacó de la tierra de Egipto para traernos acá, para entregarnos a esto, que nos van a matar. Ellos habían retrocedido, pero había un hombre que le creía a Dios y avanzaba, ¿no? Y así tenemos que ser nosotros, creerle a Dios y avanzar. Avanzar en este tiempo difícil, bueno, nosotros estamos preparados porque tenemos la palabra de Dios. Y cuando la palabra viene a nuestras vidas, esa palabra es fiel y es verdadera. Esa palabra nos sostiene, esa palabra nos fortalece, esa palabra nos impulsa y esa palabra nos guía. Amén. Así que todas las promesas que vos tengas en este tiempo, tenés que empezar a declararlas desde ahora.
Tú me dijiste, yo lo creo y recibís la fuerza, la fe y el poder para tomar lo que Dios te prometió. Amén. Si vos creés que esta palabra en esta noche y le creés a Dios que lo que Él te dijo se va a cumplir, ponete de pie que vamos a estar orando y pidiéndole al Señor que tome la autoridad en lo que Él ha dicho.